Excelente tarde a todos y a todo el estimado público de Facebook. Les otorgo la más cordial bienvenida. Hoy estamos conmemorando 110 años de nuestra Revolución Mexicana. Nuestro Museo de la Lucha Obrera le presenta esta charla alusiva a la lucha de 1910 y para eso invitamos a las siguientes personalidades. Maestro en Historia, profesor, investigador en Universidad Estatal de Sonora, también escritor, autor del Magonismo en Sonora 1906-1908, Historia de una persecución, Frontera en llamas, los yaquis y la Revolución Mexicana, Fernando Palomares, Indio Mayo, Epístolas libertarias y otros textos, Poetas, bandidos y yaquis, Cananea Roja, entre otros, y nacido en la ciudad de Cananea, Sonora, maestro Alfonso Torúa Cienfuegos, bienvenido. Continuamos con Enrique Espinosa. Muy buenas tardes, muchas gracias, un honor estar con ustedes. Gracias, maestro. Continuamos con Enrique Espinosa Pinales, nacido en Ciudad Obregón un 8 de octubre. Es un grabador y artista visual, especializado en grabado en color. Ha expuesto en distintas galerías de arte en México y La Habana, Cuba. Ha sido docente de artes visuales del Instituto Tecnológico de Sonora en la carrera de Artes Plásticas de la universidad, en la carrera de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Cajeme y de la Universidad La Salle del Noroeste, y actualmente es director del Museo de los Yaquis en Cocorit. Bienvenido, Enrique Espinosa Pinales. Gracias, Perla. Muy contento, ¿no?, de tu invitación, ¿no? Maestro. Sí. Gracias. Iniciamos esta charla sobre los yaquis en la Revolución y también sobre lo que pasaba en Cananea en esos años de 1910 y le cedemos la palabra al maestro Enrique Espinosa Pinales. Adelante, bienvenidos ambos. Ok, buenas tardes para todos los que nos sintonizan, ¿no?, quienes están viendo este programa, ¿no? Sí, el tema los yaquis en la Revolución creo que es un capítulo de una historia mucho más prolongada, más extensa, ¿no? Sí, y que tiene que ver con la historia de las rebeliones de los yaquis, ¿no? Sí. Todos los autores que han estudiado a la etnia destacan el hecho, ¿no?, de que los yaquis es uno de los pocos pueblos que ha mantenido una guerra de resistencia, ¿no?, a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Dice Paco Ignacio Taibo en su libro Yaquis, ¿sí?, que es la guerra de resistencia más prolongada en todo el continente americano, ¿sí? Y realmente la historia de los yaquis es una historia de resistencia, ¿no?, por conservar su territorio y sus formas de organización social, sus formas de gobierno y su cultura, ¿no? ¿Sí? Y bueno, hay toda una serie de hechos muy conocidos, ¿no?, desde el momento en que los tienen el primer encuentro con los españoles en 1533, que se da el primer enfrentamiento militar, ¿no? Este grupo de militares, Diego de Guzmán, ¿sí?, que es derrotado, ¿no? ¿Sí? 1533, y luego casi un siglo después, entre 1608 y 1610, hay como otros 3 enfrentamientos con otro capitán, Martín de Urdaide. ¿Sí? Aquí lo interesante es que todos los enfrentamientos que hubo entre españoles y yaquis, los yaquis salían victoriosos, los yaquis ¿sí?, derrotaban a los españoles, ¿no? Y a pesar de eso hay un hecho paradójico, vamos a decir, ¿no? Los yaquis, siendo vencedores, ofrecen la paz a los españoles, pero poniendo condiciones, ¿no? Y la condición es que no entraran militares a su territorio, ¿no?, solamente misioneros, ¿no? Así es como llegan los primeros misioneros jesuitas al territorio yaqui en 1617 y se inicia una larga etapa de más de 100 años de paz, vamos a decir, la paz de los jesuitas, ¿no?, que en estos más de 100 años se configuró pues la cultura que conocemos de los yaquis, ¿no?, una especie de
de amalgama, ¿no?, de tradiciones culturales europeas con tradiciones culturales prehispánicas, ¿no? Pero bueno, antes de que se fueran los jesuitas, antes de que terminara el sistema de misiones, pues hubo una rebelión, precisamente en la época en la que entra en crisis, ¿no?, el sistema de misiones, ¿no? En 1740, ¿no? Sí, hay una rebelión pues muy grande, ¿no? Sí, en donde ya expresa precisamente la crisis, ¿no?, la decadencia del sistema de misiones, pero también ya estaban muchos elementos que van a generar el conflicto, ¿no?, de los yaquis contra los blancos, ¿no? Sí, contra los yoris, ¿sí? O sea, la presencia, por ejemplo, de muchos colonos, ¿sí? Las minas que se encontraban en la región que contrataban a yaquis, ¿no? Y eso genera pues una tensión entre las misiones, que son sistemas productivos cerrados, ¿no? ¿Sí? Donde no circulaba la moneda, en donde no había comercio, etcétera, y todas las relaciones que se dan alrededor, ¿no? ¿Sí? Entonces empiezan las rebeliones de los yaquis en contra, ¿no?, la presencia de los colonizadores, ¿no? Pero yo creo que la etapa más dramática de la historia de los yaquis es, sí, la época de Porfirio Díaz, ¿no? ¿Sí? La época de Porfirio Díaz, en donde se retoma, ¿no?, la intención, ¿no?, de convertir los terrenos que eran propiedad de los yaquis, ¿sí?, y que eran considerados terrenos baldíos, en medios productivos, ¿no? ¿Sí? Y empieza pues el despojo, ¿no? Empieza el despojo, y a través pues de una guerra, ¿no? Una guerra prácticamente de exterminio, muy semejante a lo que se dio en Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? En donde pues la filosofía, ¿no?, de los porfiristas, ¿no?, era de que había que eliminar, ¿no?, a la etnia, ¿no? Había que, decían, el mejor indio es el indio muerto, ¿no? ¿Sí? Entonces fue una época terrible, ¿no? ¿Sí? Que bueno, la deportación se da prácticamente en el siglo XX, pero antes de la deportación pues ya se habían dado toda una serie de enfrentamientos, ¿sí? Sí, pues con varios de los líderes históricos de la etnia, ¿no? Cajeme, ¿no? Cajeme, que es un caso muy interesante, porque siendo un soldado del régimen porfirista y al ser nombrado capitán general de los ríos Yaqui y Mayo, encabeza, ¿no?, encabeza la lucha de los yaquis, y es una época en donde logra prácticamente la autonomía como una nación yaqui, ¿no? ¿Sí? Como una nación indígena, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, el ejército porfirista derrota a Cajeme, y después viene Tetaviate, ¿no? ¿Sí? Que también es derrotado y asesinado prácticamente al empezar el siglo, ¿no? En 1901, ¿no? ¿Sí? Entonces hay toda una serie, ¿no?, de liderazgos, pero aquí lo importante es que es todo un pueblo, ¿no? Es todo un pueblo en la defensa de su territorio, ¿no? Y aquí yo creo que cabe una reflexión que hace un historiador, ¿no?, Cecil Gilbert, que se pregunta cómo era posible, ¿no?, que un grupo indígena poco desarrollado comparado con los grupos indígenas del centro y sur del país lograra, ¿sí?, mantener a raya primero a los españoles y posteriormente pues a los colonos blancos, ¿no?, dando pues una lucha férrea, ¿no?, por la defensa de su territorio, ¿no? Y yo creo que lo que explica este fenómeno es precisamente que es un pueblo en lucha, ¿no? Es un pueblo en lucha que reconoce, ¿no?, en su territorio una entidad sagrada, ¿no? Entonces es defender su territorio como algo sagrado, ¿no? Algo que le da razón de ser, ¿no?, que le da sentido a la comunidad, al pueblo, en donde están todos sus elementos identitarios, ¿no? ¿Sí? Entonces los yaquis participan en la revolución, ¿no? Pero participan en la revolución no en la dinámica de los procesos nacionales, ¿no? O sea, no se suman a la revolución con las demandas enarboladas por Madero en su primera etapa, ¿no? O por los otros grupos revolucionarios como los carrancistas, los zapatistas, los villistas, etcétera. Yo creo que este es un dato muy importante,
que entran con sus propias demandas, ¿no? Y como una prolongación de la lucha que habían sostenido a lo largo de los siglos anteriores, ¿no? La demanda de ellos, negociada con los líderes revolucionarios, es recuperar su territorio y que se respetaran sus formas de organización social y su cultura, ¿no? Y yo creo que en este tema, pues el maestro Alfonso, pues tiene mucho que aportar, ¿no? Porque él tiene estudios en donde documenta, ¿no?, el papel que juegan los yaquis en el proceso revolucionario, ¿no? Maestro Alfonso, ¿no? Sí, muchas gracias, pues muy buena crónica, ¿no? Acerca del origen de las luchas de los yaquis. Y hay que decir, pues, que los yaquis, inclusive hoy mismo, ¿no?, siguen con sus luchas. Pero bueno, decía yo, yo hice este trabajo de La Frontera en Llamas, los yaquis en la Revolución Mexicana, y lo dividí en 3 partes. Porque una cosa hay que también aclarar, que los yaquis nunca ha sido un grupo homogéneo, como no es ningún grupo social, ¿verdad? Mientras unos, por ejemplo, se aliaban al ejército federal, pues otros se metían en diferentes facciones revolucionarias, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, nos encontramos con la primera participación de los movimientos contestatarios a Porfirio Díaz, el Porfiriato, con la Teresa Urrea, la Santa de Cabora, este personaje legendario, ¿verdad?, el revolucionario, a los que los yaquis se van a adherir en determinado momento, inclusive cuando a ella la agarran prisionera y la van desterrada a Nogales, pasan primero por Guaymas, y son precisamente los yaquis los que custodian la carreta de la Santa de Cabora hasta llevarla a la cárcel y luego llevarla hasta Estados Unidos, a Nogales, ¿verdad? Y también hay que decir que los yaquis no tienen un solo territorio, porque también en Arizona tienen sus territorios ellos. Sí. Y en 1896, al grito de abajo Porfirio Díaz, arriba Teresa Urrea, asaltan la aduana de Nogales, Sonora, ¿verdad? Son cerca de 70 yaquis, me parece, no recuerdo el número exacto, pero son yaquis que traen un escapulario donde dice el gran poder de Dios, y atrás está la efigie de la Santa de Cabora. Fue un movimiento fracasado, ¿verdad? Sí, llegaron ellos ahí con armas, lanzas, flechas, etcétera, fueron derrotados y se internaron nuevamente a los Estados Unidos. Entonces hay una relación entre este movimiento contestatario, ¿verdad?, que es un movimiento que comenzó como un movimiento milenarista, pero que terminó pues inmerso en la Revolución Mexicana. Y luego viene el otro capítulo del magonismo, ¿verdad?, el Partido Bolivariano Mexicano, y cómo participaron ellos. Ya decíamos que Javier Huitimea, indio yaqui, es el que enarbola la bandera de las demandas de la huelga cananea de 1906, que eran 8 horas 5 pesos, ¿verdad? E inclusive este indio Javier Huitemea está en el mural que pintó Siqueiros en el castillo de Chapultepec, ¿verdad?, donde se significa la huelga, y está Huitemea peleándose por la bandera con Rafael Izaba. Y luego posteriormente Fernando Palomares, indio mayo, es enviado con los yaquis en 1908 a conferenciar con ellos con la intención de sumarlos a la lucha magonista, ¿verdad? Y luego en 1912-1913 Juan N. Montero, de origen peruano él, pero del PLM, estuvo inmerso en la lucha revolucionaria dentro del Valle del Yaqui, ¿verdad? Entonces hubo una unión muy importante de los magonistas, pero como dice el maestro, los yaquis nunca salieron de su territorio, ¿verdad? Ellos hacían alianzas, se unían los grupos, pero dentro de su territorio. Todo lo que fuera irse lejos, como por ejemplo los mayos, que dice que se acompañaron a Obregón, por ejemplo, hasta la Ciudad de México, ¿verdad?, en el ejército. Los yaquis no, los yaquis, como decía el maestro, viven su territorio, son muy celosos de su territorio. Y luego se viene la época maderista, ¿verdad? Cuando Madero hizo su gira en Sonora, pues nomás se asomó al Valle del Yaqui, nunca llegó al Valle del Yaqui, cuando era uno de los problemas más apremiantes en ese momento. Estaba la guerra del Yaqui, de todo lo que daba, ¿verdad?
se fue a Guaymas, y en Guaymas a Adolfo de la Huerta, que había tenido mucha relación con los yaquis, le recordó el problema de los yaquis. Y dicen que lloró Madero, ¿verdad? En ese momento, cuando les pusieron toda la problemática de los yaquis. Sin embargo, yo documenté que las relaciones con Madero y los yaquis no fueron muy buenas, sobre todo de parte de Madero, ¿verdad? Madero, inclusive, en cartas que le mandaba al gobernador José María Maytorena, le decía que abrieran una proveeduría, que les dieran semillas, herramientas, etcétera, e inclusive alcohol para tenerlos calmados, ¿verdad? Pero una vez que ya él resolviera los problemas a nivel nacional, lo que se pretendía, o lo que pretendía Madero con los yaquis, era hacer reservaciones indias al estilo norteamericano, ¿verdad? Y de eso casi no se habla, y sin embargo yo tengo las cartas que saqué del Archivo General de la Nación, donde se comunican esto. Maytorena le urge, por ejemplo, que le mande 6,000 elementos del ejército para acabar de una vez por todas con el problema yaqui, ¿verdad? Entonces, más o menos esa fue la relación. Nosotros también sabemos de Fructuoso Méndez, que fue un soldado revolucionario que estuvo en la huelga de 1906 y después también estuvo en el Valle del Yaqui, ¿verdad? Peleando con los hermanos de la etnia. Sí. Pues hay datos muy interesantes, ¿no? Y yo creo que en el abordaje que se hace, ¿no?, de los yaquis en la revolución, se ha documentado muy poco, ¿no?, la relación con la Santa de Cabora, ¿no?, con Teresa Urrea, y también la relación de los yaquis con los magonistas, ¿no?, que se da fundamentalmente pues a través, ¿no?, de la gente que estaba en Cananea, ¿no?, trabajando en la organización de los obreros, ¿no? ¿Sí? Sí. Yo creo que se ha dejado de lado, ¿no?, el estudio de estas relaciones, y también algo muy importante, ¿no?, que ciertamente los yaquis, siendo un pueblo guerrero, ¿sí?, no actuaban pues como un todo homogéneo, ¿no? ¿Sí? Había pues una serie de posturas, ¿no? Incluso había yaquis luchando, ¿no?, al lado del ejército porfirista, ¿no? ¿Sí? Y posteriormente pues se suman a las filas, ¿no?, del ejército constitucionalista dirigido por Álvaro Obregón, ¿sí? Quizás con compromisos muy poco claros, porque Obregón le da la espalda totalmente, ¿no? Yo creo que ninguno de los líderes revolucionarios, ni Madero, ni Obregón, mucho menos Obregón, ¿sí?, tuvieron la capacidad para entender el problema de los yaquis, ¿no? Porque son dos visiones totalmente distintas, ¿no? Exactamente. Ellos seguían empeñados, ¿no?, en ver la tierra como una fuente lucrativa, ¿no?, desde el punto de vista de la propiedad privada, ¿no? Y los yaquis nunca aceptaron fraccionar su territorio, ¿no?, con esta idea de que Dios se los dio a todo el pueblo y lo tienen que poseer de manera común, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que ese fue principalmente pues el gran obstáculo, ¿no?, de parte de los revolucionarios, ¿no? Yo creo que quien tuvo mayor sensibilidad para acercarse, dialogar y buscar un entendimiento fue Adolfo de la Huerta, ¿no? ¿Sí? Y posteriormente, ya está casi cerrándose la cuarta década, pues Lázaro Cárdenas, ¿no?, que cumplió parcialmente con parte de las demandas históricas de los yaquis, ¿no? No en su totalidad, ¿no?, porque todavía en la actualidad pues sigue habiendo asuntos pendientes, ¿no? ¿Sí? Pero fue una relación muy, muy compleja, llena de contradicciones, ¿no? ¿Sí? Y de grupos pues que luchaban en bandos distintos, ¿sí? Pero la demanda para todos los yaquis era la misma, ¿no? ¿Sí? La defensa del territorio y la defensa de su cultura, ¿no? ¿Sí? Así es. Así es, así es. O sea, muy contradictorio. Por ejemplo, ¿quién denunció a Cajeme? ¿Quién dio el sitio donde estaba Cajeme? ¿Y quién mató a Tetaviate? ¿Quién le dio el tiro de gracia a Tetaviate? Otros yaquis. Otros yaquis, ¿verdad? Entonces eso nos habla pues de que no es un grupo homogéneo, que entre ellos mismos, pero efectivamente, como dice el maestro, hay algo sagrado y hay algo que está sobre todas las cosas, que es
su territorio, su lengua, su cultura. Y por eso han luchado pues durante siglos, ¿verdad?, por conservar eso, y lo siguen haciendo en la actualidad. Muy incomprendidos los yaquis, pero si nos ponemos a pensar en toda la historia que nos dice nuestro compañero Enrique, ¿verdad?, pues no nos queda más que darles toda la razón del mundo a los yaquis. Ellos son los dueños de ese territorio. Sí. Y ellos van a decidir si pasa o no pasa el acueducto, si pasa o no pasa la carretera, etcétera, porque es de ellos ese territorio. Así es, ¿no? Sí. ¿Verdad? Al final. Sí. Muy interesante esto que ustedes están comentando, y yo tengo una duda que me gustaría que explicaran para todos. ¿Qué denominan Yori? Yori es un término que utilizan los yaquis para referirse a aquellos que no pertenecen a la etnia, ¿no? Es en contraposición con la palabra yoeme. Yoeme es el que pertenece a la etnia, pero además el que respeta la tradición. Y Yori es un término peyorativo, ¿no? ¿Sí? Que obviamente se ha suavizado en los últimos años su significado, ¿no? Pero en la época de guerra, en la época de confrontación con los colonos blancos, todos los que no eran miembros de la etnia eran yoris, ¿no? Y los yoris pues eran los invasores, eran los demonios, ¿no? Los que le hacían daño a la etnia, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces significaba todo lo malo, ¿no?, que podía haber, sí, desde la percepción de los propios yaquis, ¿no? ¿Sí? Entonces no hay una definición así precisa, ¿no?, que nos diga significa esto, ¿no? Sí. Sí, es el diablo blanco, pues, ¿no? De la canción del negrito, ¿no? Llega el diablo blanco y pum, te come las patitas. Así es, ¿no? Y hay que decir también, pues, que yaquis, a ellos así mismo se llaman yoemes o oremes, sí, porque yaquis, eso les pusieron los yaquis, los que hablan a gritos, dicen, ¿verdad? Así es. Dicen que cuando Andrés Pérez de Rivas llegó ahí, el primer misionero, llegaron los yaquis muy gritones, pues, y dijo, bueno, ¿por qué son tan insolentes, tan gritones? No, dice, es que son los que hablan fuerte, son los yaquis, ¿no? Sí. Ahí viene el nombre. Y hay también los torocoyoris, ¿verdad?, que son aquellos yaquis que de alguna manera traicionan a la etnia, que se ponen en contra de sus intereses, de su cultura, y se les dicen los torocoyoris también, ¿verdad? Así es, ¿no, maestro? Así es, sí, torocoyoro es el traidor, ¿no? Sí, aquel que daña, ¿no?, a los intereses de la etnia, siendo parte de la etnia, ¿no?, o teniendo la sangre de los yaquis, ¿no? Sí. Y hablando pues de esta relación que tenía, ¿verdad? Los magonistas tuvieron muchísima relación con los yaquis, inclusive ya desde el primer congreso de 1900, realizado en San Luis, ya se habla sobre el problema yaqui. Sí. Y en el plan del PLM de 1906 hay una cláusula exclusiva para los yaquis donde se pide la restitución de sus territorios. Y decíamos ya más adelante, pues hubo varios emisarios que mandaron. Por ejemplo, me gustaría leer una cartita que le mandan precisamente a Fernando Palomares para que se encamine con los yaquis, y le dicen, hágale saber a los yaquis que los mexicanos no son enemigos de la tribu, que la tiranía que roba y asesina a aquellos es la que vende, roba y asesina a estos, que unos y otros, mexicanos y yaquis, tienen un enemigo en común a quien combatir con los mismos deseos y los mismos derechos. Haremos un acto de grande justicia y escarmiento en los opresores de nuestra patria, que el tirano, sus favoritos y sus cómplices son los únicos que deben sentir sobre sus cabezas el brazo del pueblo, que se proteja a las mujeres y los niños, que sangre de opresores y no de hermanos de esclavitud tiñan las armas de la revolución. Esta carta se la mandaba Praxedis G. Guerrero a Palomares cuando lo enviaron a conferenciar con los yaquis.
cosa que no se dio porque es descubierta su presencia en Sonora y se le somete a una persecución tremenda, ¿verdad? Es muy interesante, ¿no? Toda esta parte, ¿no? de la revolución, muy poco conocida, muy poco sí, abordada, ¿no? Sí, de la relación de los magonistas, ¿no? Sí. Del Partido Liberal Mexicano. Y yo creo que lo que habría que destacar es que es el único grupo político que además ellos ya habían iniciado la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, la Revolución Mexicana formalmente empieza el 20 de noviembre, pero en realidad ya la lucha armada había empezado por los magonistas, que habían hecho varios intentos, ¿no? por combatir al ejército porfirista, ¿no? Entrando por la frontera norte, ¿no? ¿Sí? Pero yo creo que aquí lo que hay que subrayar es que son los únicos que entienden las demandas históricas de los grupos indígenas y particularmente de los yaquis, ¿sí? Comprendían perfectamente la situación de los yaquis ellos, ¿no? Inclusive están enterados de todo lo que les pasaba, y en su periódico Regeneración vamos a encontrar muchas notas relacionadas con la injusticia que se cometía en contra de los yaquis, como la energía con la que protestaban los magonistas en contra de lo que ellos y lo que se veía a todas luces una verdadera injusticia, querer quitarle los territorios a los yaquis para hacerlos producir al modo capitalista, como decía el maestro, es otra concepción que tienen ellos, ¿verdad? Nosotros los queremos obligar a los yaquis a que piensen de la propiedad igual que nosotros, y no es posible porque ellos tienen otra concepción y hay que respetársela en absoluto, ¿verdad? Así es, ¿no? Sí. Nosotros en relación con la tierra decimos, la tierra es mía. Los yaquis dicen, nosotros pertenecemos a la tierra, ¿no? Sí, y sí, sí, y todo esto está expresado de manera muy poética, ¿no? En sus cuentos, mitos y leyendas, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de los Surem, que dice que los ancestros de los yaquis nacen de la tierra, nacen del lodo del río Yaqui, en esa combinación de tierra y agua, ¿no? Que es lo que le da vida a todo, ¿no? ¿Sí? Y por eso, bueno, ese sentido, ¿no? De lo sagrado, ¿no? De su tierra, ¿no? Porque el río Yaqui es ni más ni menos como un oasis en el desierto, ¿no? Que hizo posible la existencia de la etnia, ¿no? La existencia y su propia cultura, ¿no? ¿Sí? Claro. Y luego, por ejemplo, está este otro documento que manda Luis Espinosa, Juan José Zibalaume, sí, Luis Matus, Juan José Gómez e Ignacio Mori, que usted debe conocer bien, maestro. Son los últimos dirigentes, ¿no? de la etnia, ¿no? Pues sí. Fíjese que ellos mandan una carta, dice, a los miembros del Partido Liberal Mexicano, salud. Sirvan estas líneas para manifestar nuestra simpatía por los esfuerzos que hacéis por ayudarnos a sacudir el yugo de nuestros opresores, contra quienes hemos venido sosteniendo una guerra desigual desde hace 40 años. Aunque usted dice, pues de mucho más antes, ¿verdad? Sí. Con la mano puesta en el corazón, os invitamos a venir a este campamento, donde seréis recibidos con los brazos abiertos por nuestros hermanos de miseria. No tenemos palabras con que manifestar nuestro reconocimiento por los sacrificios que hacéis por nosotros, y esperemos que siempre estaréis dispuestos a tendernos la mano hasta que el capitalismo haya desaparecido de esta región del Yaqui y la bandera de tierra y libertad no tenga enemigos que combatir. Recibid los saludos de toda la tribu Yaqui y un fraternal saludo de nuestros compañeros de tierra y libertad. En representación de la tribu Yaqui, Luis Espinosa, Juan Zibalaume, Luis Matus, José Gómez e Ignacio Mori, el representante de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano en la región del Yaqui, Juan N. Montero. ¿Verdad? Sí. Qué bonito documento. Sí. Obviamente que pues aquí se ve que la mano de Montero estuvo en la redacción, ¿no? del documento, pero está signado, firmado por estos, como dice el maestro, de los últimos combatientes, ¿no? De la guerra del Yaqui. Así es, ¿no? Sí. A los que les tocó ya la revolución, ¿no? Porque ni a Cajeme ni a Tetaviate les tocó la revolución, ¿no? Sí, no. Que son
líderes más conocidos, ¿no? Le tocó el principio a Luis Bule, Cibalaume, que también es muy poco mencionado, ¿no? Luis Espinosa. Que es un personaje muy interesante, de los más congruentes inclusive, sí, Cibalaume. Sí, y bueno, ¿qué es lo que habría que reconocerle a la revolución, ¿no? Que le dio un respiro a los yaquis y que evitó que la tribu haya sido exterminada, ¿no? Porque si dura otros 10 años la política de exterminio de una dictadura como la de Porfirio Díaz, prácticamente terminan con la etnia. Sí, definitivamente, claro. Yo pienso que en esos momentos la tribu estaba totalmente derrotada, ¿verdad? Sí. Ya no había mucho que hacer, como dice usted, fue un gran respiro, que no les duró por mucho tiempo. ¿No? y decimos, pues todavía, ¿verdad? Todavía los yaquis los encontramos en plena lucha por sus territorios. Parece que ahorita están por regresarles unos territorios que les había quitado Ernesto Zedillo, por ejemplo. Están en los meses de negociación. Y nos decía Raquel Padilla que ellos tienen un conocimiento milimétrico de la tierra. Si les quitas 1 milímetro cuadrado, ellos se dan cuenta de que les quitaste. Así es. Conocen su tierra como la palma de sus manos, ¿verdad? Así es, palmo a palmo, ¿no? Y además conocen su territorio y hay toda una serie de historias, ¿no? En cada tramo, en cada montaña, en cada cerro, etcétera, ¿no? Historias que tienen que ver precisamente con su cosmovisión, ¿no? Sí, sí, hay lugares con diferentes funciones, ¿no? Sí, lugares, por ejemplo, donde están las cuevas sagradas, ¿no? Donde se visitan el Tenkuania, ¿no? El mundo de los sueños, ¿no? Donde se les revelan, ¿no? Los espíritus y el destino, ¿no? De su pueblo, claro, etcétera. El cerro del Tetaliate, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y bueno, la Sierra del Bacatete, ¿no? El Cerro del Bacatete, que es, sí, un lugar. Ahí están parte de sus muertos, ¿no? Sí. Ahí cayeron cientos de víctimas, ¿no? De las masacres realizadas por el ejército mexicano en tiempo de Porfirio Díaz y también de Álvaro Obregón, ¿no? Álvaro Obregón replicó, ¿no? La política de Porfirio Díaz y esto poco se dice, ¿sí? Con el agravante de que ya había otras tecnologías, ¿no? Utilizó la aviación para atacar a los yaquis, ¿no? ¿Sí? Entonces la guerra del yaqui, lo que se conoce como la guerra del yaqui, es de más de un siglo, ¿no? Desde que se levanta en armas Juan Banderas, ¿sí? En 1825 hasta los años, ya entrados los años 20, ¿no? Así es, todavía a los mediados de los 20 todavía había muchas revueltas armadas, ¿no? Así es, ¿no? Yo creo que es hasta con Cárdenas que se pacifican completamente, ¿no? Sí, e inclusive hubo una ocasión, maestro, y usted podrá decirme más acerca del respecto, que hubo una vez en que los yaquis tomaron a Obregón. Sí. Y si por eso hubiera sido, ahí se le hubiera acabado la carrera a Obregón. Así es. Sí, detuvieron el tren, ¿no? En el que venía, ¿no? Sí. Ahí creo que cerca de Bicam, sí. Pero, sí, o sea que a los yaquis no les fue bien ni con Madero, ni con Carranza, ni con Obregón, ni con Calles, y hasta que Lázaro Cárdenas más o menos los reivindicó, sí. ¿Verdad? No del todo, pero sí en buena medida. Así es. ¿No? Ya después otros gobiernos que vinieron posteriores también trataron de quitarles, pues Zedillo no les quitó un pedazote grande de territorio. Así es, les expropió, ¿no? Una buena porción de su territorio, ¿no? Sí. Entonces, que ahorita, bueno, es una lucha constante y eterna la de los yaquis, ¿no? Qué bárbaro. Así es. Yo creo que, como decía usted al principio, y como decía Taibo, ¿verdad? Una de las luchas más prolongadas. Yo creo que comparada apenas con los judíos, ¿verdad? Yo creo que sí. La persecución, ¿no? Que se ha hecho de los judíos. Así es, ¿no? Entonces, pues es de reconocerse, ¿no? Yo creo que habría que decir, ¿no? Que es una lucha heroica, ¿no? Sí, que no les ha dado tregua, ¿no? Sí, claro, ya en los años 30, 40, bueno, cambian las estrategias, ¿no?
Sí, no, y además hay que decir que los yaquis son extraordinarios negociadores. Sí, Saben usar la diplomacia extraordinariamente, saben cuándo apretar, cuándo aflojar, cuándo hacer alianzas, cuándo hacer tratados. Eso lo han aprendido muy bien a través de toda la historia, los yaquis. Yo creo que por eso les favorece también de no ser un grupo homogéneo, ¿verdad? así es. Yo creo que es, Sí. es como una estrategia de ellos también. Sí, sí, son maestros de la diplomacia, ¿no? Saben cuándo ceder, ¿no? Y saben cuándo jalar, ¿no? Sí. Así es, desde los tiempos de los jesuitas, como usted decía, pues no, van a entrar, pero nomás los puros misioneros, ¿verdad? Así no es. queremos ejército aquí. Sí, y yo creo ¿Por qué? que Porque eran extraordinarios negociadores y ahí las mujeres hicieron un papel importantísimo. Sí, sí, yo creo que la lucha de los yaquis no se puede concebir sin la participación de las mujeres. Lo decíamos, ¿verdad? Que la mujer es la que infunde el coraje al usurpador, al que les hace la injusticia, ¿verdad? Al yori, pero también la que transmite la lengua, la que transmite las costumbres, la que transmite la cultura. Entonces, así parte es fundamental de las mujeres, sí, definitivamente, en el mundo yaqui. Sí, desde afuera se puede pensar, ¿no?, que es una sociedad muy patriarcal, ¿no? Sí. Sí. Una pregunta, sí, maestros. Los yaquis nunca se evangelizaron, nunca los evangelizaron. Sí, precisamente con la presencia de los jesuitas, ¿no? ¿Sí? Empieza un proceso de evangelización, pero con características muy particulares, ¿no? ¿Sí? Los jesuitas también, todo el trabajo de evangelización fue una negociación permanente entre una serie de cosas que aceptaban y otras que no aceptaban, ¿no? ¿Sí? De tal manera que lo que resultó de este proceso fue una amalgama, un híbrido, ¿no?, de cultura, ¿no?, en donde los yaquis conservaron mucho de sus visiones, de sus costumbres, de sus valores, ¿no?, de la época prehispánica, ¿no? ¿Sí? Y en todos los aspectos, ¿no?, en cuestiones religiosas, en cuestiones de formas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, la forma de gobierno de los yaquis tiene una mezcla de elementos religiosos con elementos militares, ¿sí? Ahí se combina estos dos tipos, ¿no?, de figuras y de autoridades, ¿no? Igual al interior de las comunidades, la autoridad religiosa tiene un peso importante, pero no es la tradición católica romana, ¿no? Los yaquis tienen sus propios sacerdotes, tienen sus propios rituales, ¿no?, que se han conservado casi, pues no idénticos, ¿no?, pero han conservado mucho, ¿no?, de lo que aprendieron de los jesuitas, ¿no? ¿Sí? Y en los rituales religiosos que los jesuitas trajeron, por ejemplo, por citar un ejemplo, las fiestas de Cuaresma y Semana Santa, ¿no? ¿Sí? Hay muchos elementos que son prehispánicos. Por ejemplo, el personaje de los chiapayecas es un personaje prehispánico que se adapta, ¿no?, al ceremonial cristiano y adopta el papel de los judíos, ¿no? ¿Sí? Donde le asignan el papel de los malos, ¿no?, los que persiguen a Cristo, lo detienen y se lo entregan a los romanos, ¿no? Pero en el fondo de todos estos rituales todavía se conservan elementos de las prácticas prehispánicas, ¿sí? Por ejemplo, en Cuaresma, atrás de todos estos ceremoniales está el culto a los ciclos de la naturaleza, ¿no? ¿Sí? O sea, el término de la temporada seca y el inicio de la temporada de lluvias, ¿no?, cuando florecen los campos, ¿no?, es cuando se inician las fiestas de Cuaresma. Entonces sí hubo un proceso de evangelización, pero en donde los jesuitas hicieron muchas concesiones, ¿no?, y respetaron muchos de los elementos que los mismos yaquis pues buscaban conservar. Y esto se entiende porque nunca hubo presencia de jesuitas de manera numerosa, ¿no? Había siempre 1, 2 o 3 jesuitas en cada comunidad. Andaban en pareja siempre. Sí, ajá. Y entonces tenían que apoyarse, ¿no?, en los mismos yaquis, ¿no?, que los capacitaban
y ese ya era un filtro, ¿no? Un filtro en donde pues ellos interpretaban las cosas a su manera, ¿no? ¿Sí? Y nunca hubo un contacto permanente con grupos numerosos de europeos, de españoles, ¿no? Que les transmitieran pues las otras costumbres, las otras tradiciones, ¿no? Entonces, lo que decíamos hace un momento, los yaquis han sabido negociar, ¿no? No solamente cuestiones de carácter político, militar, sino cuestiones culturales, ¿no? ¿Sí? Entonces han filtrado, ¿no? Se han quedado con lo que sienten que tiene significado, ¿no? Y es útil para ellos como pueblo, como comunidad, ¿no? Y rechazan todo aquello que no le ven sentido, ¿no? ¿Sí? Así es sincretismo como se llama, ¿verdad? Así es, ¿no? Sí. Que es la parte más estudiada precisamente por los antropólogos, ¿no? El mismo Edward Spicer, ¿no? En su obra Yaquis, Historia de una Cultura, aborda de manera muy detallada, ¿no? El fenómeno del sincretismo religioso, ¿no? Claro, y eso también hay que apuntar, ¿no? Que hay yacólogos. Sí, sí, ¿verdad? claro. Yacólogos, es decir, gente que se dedica exclusivamente a estudiar los yaquis, como Spicer, y como muchos otros, ¿no? Sí, y fue el caso Figueroa, también por ejemplo, también. Sí, sí. El caso de Raquel Padilla Ramos. Raquel Padilla, que investigó un tema que no se había investigado desde los tiempos precisamente del Porfiriato, ¿no? Y que lo inicia este periodista norteamericano, John Kenneth Turner, ¿no? En esta obra muy conocida, ¿no? México Bárbaro, ¿no? Yo creo que Raquel, después de él, ¿no? Y claro, abordó aspectos que por su condición de extranjero y el carácter también del trabajo que fue más periodístico, no abordó. Sí. Inclusive más panfletario, ¿no? Y Raquel es un trabajo científico, ¿no? Sí, Raquel se metió a fondo, ¿no? A entender el fenómeno de la deportación, ¿no? Es su gran aporte el tema, ¿no? Claro que sí. Y así es, a mí me tocó pues platicar varias veces con Raquel Padilla Ramos y me tocó tener algunos libros de ella. De hecho tengo algunos libros de ella, que no fue uno ni dos, fueron algunos los libros que Raquel publicó, y sí sentía un profundo amor por los yaquis. Entonces, esta información que ustedes han compartido con nosotros es interesantísima. Yo creo que la mayoría de los sonorenses desconocemos en sí el tema, que deberíamos de conocerlo a la perfección, y sin embargo, pues muchos desconocemos cosas importantes sobre el tema de los yaquis. Con esta charla pienso que mucha gente va a entender cuál es la lucha que los yaquis tienen. Entonces, muchísimas gracias por su aportación. Con esto nos despedimos. Maestro Alfonso, ¿qué desea agregar? Enrique, adelante. No, pues yo nomás agradecer y mucho gusto de conocer al maestro Enrique Espinosa, y como siempre estamos a su disposición, ¿verdad? Y luego el maestro nació el 8 de octubre, era el guerrillero, ya sabrás. El guerrillero heroico. Heroico, exactamente. Sí, así es. Pues igual, ¿no? Agradecerte, Perla, la distinción, ¿no? De habernos invitado a esta charla, y también un gustazo, ¿no? Haber conocido a Alfonso, aunque sea por este medio, ¿no? Y reconocerle, ¿no? Sus aportes, ¿no? Al estudio del tema, ¿no? Sí. A partir de ahora voy a buscar, ¿no? sus libros, ¿no? Sí. Sí, y pues a seguir entendiendo, ¿no? Sí. Sí, el maestro Alfonso tiene algunos libros muy interesantes. Entre ellos está Cananea Roja, que muy pronto nos los va a presentar el maestro. Gracias por aceptar esta charla, por instruirnos sobre este tema de los yaquis. Les repito, no toda la gente sabemos a fondo de qué se trata. Sabemos que son de Sonora, que están al sur de Sonora, inclusive muchos que es Yori, pues no lo sabemos. Entonces a ustedes ya nos han dicho, sobre todo han hablado de su lucha, de todo lo que ellos han padecido por años,
y pues creo que de una manera a lo mejor no tan larga nosotros ahorita hemos podido entender qué pasa con los yaquis. Muchísimas gracias por su amable atención. Nos despedimos contentos después de compartir con ustedes esta importante información que es patrimonio de todos los sonorenses. Y pues bendiciones y nos vemos en la próxima charla. Muchísimas gracias. Hasta luego. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego.